Vaya, vaya, parece que hay alguien que ya se vale por sí misma, porque ya no pide permiso para salir y menos para entrar a la casa, dijo mi padre mientras aplaudía, parado en el umbral de la puerta del pasillo. La luz amarillenta de la lámpara del techo iluminaba parcialmente su rostro serio, mientras el eco de sus palmadas se mezclaba con el silencio de la casa. Yo acababa de cerrar la puerta principal, y todavía llevaba el aroma dulce de mi perfume, mezclado con el aire fresco de la noche que había entrado conmigo. Dejé mi bolso sobre una pequeña mesa de madera junto a la entrada, y suspiré con cansancio. Ay, papá, tan exagerado que eres, ni que fuera tan tarde. Es que no se trata de la hora, hija, se trata de que tú sabes que debes informar a dónde vas, porque aún vives bajo mi techo, y eso quiere decir que debes respetar las reglas y los límites. Y dime, ¿dónde estuviste o qué te hizo ocultar tu salida? Pero antes de que pudiera responder, escuchamos el suave sonido de unos pasos descendiendo por las escaleras. Mi madre apareció desde la planta alta con su bata color crema, y el cabello ligeramente despeinado. Ay, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Es que acaso no te acuerdas de cuando tú eras joven? Mi padre soltó una pequeña risa sin alegría y negó con la cabeza. Claro que me acuerdo, y también recuerdo bien que nunca falté al respeto a mis padres, y eso me ha llevado a ser un hombre de bien. Luego me miró directamente a los ojos y añadió con voz firme, si yo no digo nada ahora, tú mañana pensarás que la vida es tan sencilla como entrar y salir de tu casa. Pero yo debo velar y cuidar de que te encamines bien, para que tengas una familia sana algún día. Sentí que la paciencia comenzaba a agotárseme. Había tenido una noche larga y lo último que deseaba era una discusión en la sala de la casa. Está bien, papá, si lo que quieres escuchar es que estoy arrepentida, está bien, lo siento, no volverá a pasar. Pero por favor ya no digas más, ya me quedó claro. Ahora déjame ir a dormir. Me di la vuelta y al pasar junto a mi madre, le dije, gracias mamá. Hasta mañana. Ella me regaló una sonrisa discreta mientras yo subía las escaleras. Sin embargo, apenas cerré la puerta de mi habitación, el peso de aquellas palabras cayó sobre mí. Mi cuarto estaba en penumbra, iluminado únicamente por la luz azulada que entraba por la ventana. Me senté sobre la cama y observé mi teléfono, allí estaba el verdadero motivo de mi salida. 3 mensajes nuevos de él, mi corazón se aceleró al ver su nombre. Nadie en mi casa sabía de él. Durante 2 meses me había estado viendo en secreto con aquel hombre que apareció en mi vida de la forma más inesperada. Todo había comenzado una tarde lluviosa cuando mi automóvil se averió a varios kilómetros de la ciudad. Mientras yo intentaba llamar a una grúa bajo la lluvia, él se detuvo para ayudarme. Recuerdo perfectamente el olor de la tierra mojada, el sonido constante de las gotas golpeando el asfalto, y aquella sonrisa tranquila que me transmitió confianza desde el primer momento. Desde entonces comenzamos a hablar cada vez más. Primero fueron mensajes, luego llamadas y finalmente nos vimos en persona. Mientras observaba la pantalla del teléfono, leí su último mensaje, necesito verte mañana, tengo algunos planes y me gustaría que tú me des tu punto de vista. Una de las cosas que más me gustaban de él era su sinceridad. Mi padre estaba sentado en la sala leyendo el periódico, cuando yo apenas me levantaba. Eran las 9 de la mañana, los rayos del sol entraban por las cortinas e iluminaban el piso brillante de la casa. Sobre la mesa de centro descansaba una taza de café humeante, cuyo aroma llenaba toda la habitación. Sin voltear a verme, dijo, ven hija, siéntate un momento conmigo. Yo me senté a su lado en el sofá color azul, y él dobló lentamente una de las páginas del periódico antes de hablar. Como tu padre, solo quiero lo mejor para ti. Quiero verte bien el día de mañana, y por eso quiero que tú analices cada cosa que yo te digo, y sobre todo, veas el ejemplo que yo te doy. Yo guardé silencio mientras él continuaba. Quiero que tú termines la carrera antes de tomar cualquier otra decisión. Está bien que tengas compañeros y amigos, pero debes tener cuidado con enamorarte, y no porque sea malo, sino porque muchas veces eso se convierte en un obstáculo, para llegar y cumplir las metas. Cuando yo era joven, decidí que tendría que tener algo propio para poder pensar en una familia. Y mira que así lo hice, y tú no puedes negar o quejarte de que te haya hecho falta algo, porque en esta casa no hace falta el pan ni el agua. Tú no tienes que preocuparte por tu sustento, solamente debes preocuparte por ser obediente y cumplir con estudiar.
mientras escuchaba sus palabras, mi teléfono vibró sobre en mi bolsillo. La pantalla se iluminó mostrando el nombre de mi novio. Sentí un pequeño sobresalto en el pecho, y luego dije, «Papá, es una amiga de la universidad, voy a responder». Él simplemente asintió con la cabeza, y yo me alejé unos pasos y contesté. Del otro lado escuché su voz. Me dijo que ya estaba en el parque donde siempre nos veíamos. Y mi corazón comenzó a latir más rápido. Regresé junto a mi padre y le dije, «Papá, creo que voy a salir un momento, es una amiga, solo voy a recoger un trabajo que ella me trae, y me va a dejar en el parque, porque dice que está apurada». «No te tardes», respondió él sin levantar la vista del periódico. Minutos después salí de casa. El aire fresco de la mañana acariciaba mi rostro mientras caminaba por las calles arboladas del vecindario. Al llegar al parque, el aroma de la hierba recién cortada se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban los senderos. Los niños jugaban a lo lejos, y el canto de los pájaros llenaba el ambiente. Y allí estaba él, ese hombre que me hacía suspirar. Tenía el cabello cuidadosamente arreglado, una camisa de manga larga color azul claro, y esa sonrisa tranquila que siempre me traía paz. Cuando me vio llegar, sus ojos se iluminaron. «Y dime, ¿qué es eso que querías decirme?», le pregunté. Él me miró fijamente unos segundos antes de responder. «¿Tú en verdad estás enamorada de mí?». Yo sonreí. «Claro, ¿no ves que hasta le he mentido a mi padre con tal de venir a verte?». Él respiró profundamente. «Bueno, si es así, ¿por qué no te vas conmigo a vivir?». «Mira, yo no he terminado la carrera, pero voy a ponerme a trabajar duro y de salir adelante, salimos juntos». Sus palabras me sorprendieron. Por un instante imaginé una vida a su lado, imaginé una pequeña casa, nuestras risas compartidas y los sueños construidos entre los dos. «Creo que eso de salir juntos adelante me parece bien», respondí, «pero creo que sería mejor si tú y yo termináramos la carrera». Lo miré directamente a los ojos. «¿Tú en verdad quieres hacer una vida conmigo?». «Claro que sí», dijo él, «pues entonces esperemos 1 año y medio más. Es el tiempo que a mí me falta para terminar». Sin embargo, la expresión de su rostro cambió. «No, eso es mucho tiempo, si tú en verdad estás interesada en mí, será ahora o nunca». Sentí que el corazón me daba vueltas dentro del pecho. El sonido de los que estaban jugando desapareció por un instante, y las palabras de mi padre regresaron a mi mente como una advertencia que apenas comenzaba a comprender. Recordé su voz aquella mañana, recordé los sacrificios que había hecho para construir un hogar estable, y recordé que el amor verdadero no debería obligarnos a abandonar nuestras metas. Miré al hombre que tenía delante, lo quería, quizás más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero también comprendí que una decisión tomada por impulso podía cambiar toda mi vida. Fue entonces cuando entendí algo que mi padre había intentado enseñarme durante años. La mejor forma de estar preparados para el futuro es ser obedientes, actuar con sabiduría. Y no olvidar los consejos de quienes nos aman de verdad, porque muchas veces las decisiones más difíciles no son las que seguimos con el corazón, sino aquellas en las que aprendemos a escuchar la razón. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.